En el contexto del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial, en este pario invitamos a diversos candidatos y candidatas. Esta publicación no cobra por ningún espacio. Las opiniones que expresan los invitados son a título personal y no representan la posición de este medio. ¿Qué tal, lectoras, lectores de Revista Estepario? En esta ocasión estamos con Federico Anaya Gallardo. Él es uno de los candidatos a el puesto de ministro en la Suprema Corte. Y Omar, ¿qué puedes decirnos de la semblanza de Federico Anaya? Doctor Federico Anaya es licenciado en Derecho por la UNAM. Tuvo sus estudios de doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Georgetown. Se ha desempeñado como un defensor de los derechos humanos en organizaciones de la sociedad civil. Estuvo en el Consejo Estudiantil Universitario. Tiene varios acompañamientos a la sociedad civil como la recuperación de tierras de la finca Morelia en Tila, Chiapas. Ha ejercido la profesión de la abogacía en diversas entidades como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Comité Académico de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y el Instituto Politécnico Nacional. Ha sido asesor en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, o CEPI, del Gobierno de la Ciudad de México. Es colaborador continuo de Julio Astillero, La Jornada San Luis, Rompeviento TV y Potosí Noticias, esta último entre 2017 y 2024. Para quienes nos escuchan, pues exactamente estamos iniciando, arrancando este proceso de campaña, en este proceso extraordinario para la elección del Poder Judicial. Un proceso que surgió con mucha polémica, Federico, tú lo debes saber perfectamente, por el lado de la gente del Poder Judicial y de muchos sectores, es una reforma que dicen compromete pues la parcialidad, podría comprometer a la judicatura. Danos tu lectura de esta reforma, cuáles son las virtudes que tú le ves y, de ser el caso, qué críticas o qué cosas, qué elementos le faltaron a la reforma judicial. La reforma judicial tiene un elemento revolucionario que es la introducción del mecanismo democrático en un poder que normalmente no tiene que ver con la democracia. Entonces, en ese sentido, es una irrupción plebeya. Y por eso hay polémica. Por eso se ha dicho, está en peligro la parcialidad, o ya no van a ser imparciales los jueces, porque al ponerlos a votación se van a comprometer con sus electores. Fíjense cómo esta lectura es perversa. Cuando diputados, senadores, presidentes o presidentas piden el voto, obviamente se comprometen con una parte del electorado y ofrecen un programa que una mayoría, no la totalidad de la población va a aceptar y ganan la elección. Pero ¿significa eso que se volvieron parciales y que solamente gobiernan para una sección de la población los que les dieron su voto? No, no necesariamente. Ahora, en el caso de los jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras, lo que se siente es que van a perder independencia porque van a estar amarradas probablemente a los intereses de sus votantes. Pero habría que recordarle a los críticos de la reforma que las candidatas y los candidatos no conocemos quiénes son los que van a votar por nosotros. En ese sentido, el voto secreto es una garantía en contra de la parcialidad. O sea, no vamos a estar comprometidos con determinado grupo en específico. Ahora, parcialidad e independencia, la otra cosa que les diría yo es que hay que discutirla comparativamente. ¿Cómo se elegía antes a los juzgadores y juzgadoras? A través de los otros dos poderes. El presidente proponía una terna al Senado de la República, en el caso de los ministros y ministras, y la pregunta es de dónde se sacaban los nombres el presidente. Y lo que había era exactamente lo que estamos viendo ahorita en la calle y en las redes sociales, pero solo en el gabinete del presidente, solo adentro. Se presentaban varios currículums, se hacían llamadas telefónicas, se buscaban entrevistas con el consejero jurídico o con el presidente para que propusieran dentro de la terna a X persona o a Y persona. Y esas personas luego llegaban al Senado y se comprometían con los partidos políticos representados en el Senado. Entonces, el sistema anterior, en términos de parcialidad,
es muchísimo más peligroso para la independencia judicial, porque escondidos detrás de la presidencia y detrás del Senado están intereses particulares tremendamente poderosos, que sabemos que están ahí, porque sabemos que están representados en las cámaras, específicamente en el Senado, pero la ventaja de un proceso abierto y democrático es que ahora los vas a ver explícitamente actuando. Y a mí, por ejemplo, me interesa ver que en esta campaña tenemos gente de todas las ideologías y de todos los currículums, y le están diciéndole, yo he hecho esto en mi vida y les propongo ser ahora juzgador de ustedes. Eso es muchísimo más transparente. Yo creo que incluso el mecanismo democrático garantizará más independencia. Y en un sistema que tiende a ser oligárquico, cualquier intervención democrática es revolucionaria. Pero tampoco nos entusiasmemos. Elegir a quien juzga no resuelve todos los problemas. Es más, apenas es el primer paso. Está interesante esa parte que dice el profesor sobre que se va a hacer público lo que era privado. Yo tengo una pregunta en cuanto a derechos humanos, profesor. Usted ha tenido una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos. ¿Cree que con la nueva Suprema Corte habrá un cambio de época incluso en cuanto a que el Estado ya no es el principal violentador de derechos humanos? Desde mi experiencia, una de las cosas más interesantes es que, por ejemplo, en Chiapas, cuando estuve en el FRAIBA, que es el Centro de Derechos Humanos de la Diócesis de San Cristóbal, es decir, una ONG nacida de sociedad civil, parte del catolicismo liberador y postconciliar, a nosotros nos queda muy claro que la violación de los derechos humanos tenía una dimensión estructural que tenía que ver con la manera en que está organizada la sociedad. No es nada más un fenómeno del gobierno, o sea, el gobierno efectivamente reprime, viola derechos humanos, pero la injusticia estructural, la pobreza, muchas veces en Latinoamérica, por ejemplo, los estados ni siquiera son suficientemente fuertes como para ser ellos los que están provocando las violaciones. Son las oligarquías, en algunas zonas los terratenientes o los grandes empresarios los que están de facto violando de manera estructural los derechos humanos. Ahora, en la teoría y en la práctica de la defensa de derechos humanos, esto se resolvió en un principio nacido en el sistema interamericano de derechos humanos. Los gobiernos son los que violan clásicamente los derechos humanos, pero si los gobiernos no toman acciones positivas para evitar que clases sociales oligárquicas violen derechos humanos de las personas, se vuelven de alguna manera, entre comillas, cómplices de esa violación y por lo tanto también son responsables. Eso se llama la aquiescencia. En el caso de desapariciones forzadas, por ejemplo, por parte de crimen organizado, obviamente el crimen organizado no es el Estado, pero está violando derechos humanos y tiene no la colaboración, si tú quieres, pero sí la aquiescencia. Se deja hacer o el gobierno es omiso. Y esa omisión lo vuelve responsable. Y entonces ya con eso los teóricos de los derechos humanos no tienen problemas. Hay una violación de derechos humanos y el Estado tiene que responder. Ahora, aquí hay una cosa importante. No deberíamos esa discusión de quién violó los derechos humanos, la sociedad o el gobierno, no deberíamos haberla tenido tan complicada en México, porque nuestra constitución desde 1917 decía con toda claridad que tenemos un problema de injusticia social provocada por oligarquías que explotan a las mayorías, ¿verdad? Y por eso se estableció la reforma agraria, los derechos de la clase trabajadora para hacer huelga y tener instrumentos de organización para oponerse a esa opresión. Pero esa historia larga de los derechos sociales mexicanos un poco se olvidó en la última parte del siglo XX. Luego a la Corte, que estaba en ese momento saliendo, también se le olvidó que los derechos humanos incluyen también los derechos sociales. Y yo creo que esa es una de las razones por las que la gente estaba molesta con la Suprema Corte que está saliendo ahora, porque le faltaba acordarse de los derechos sociales, colectivos. Doctor, qué bueno que toca este tema de los derechos sociales, esta omisión en la que incurrían las otras integraciones de la Corte. A mí me gustaría saber cómo sería su perspectiva de análisis o eventualmente en el caso de que usted llegara al cargo de ministro, por ejemplo, en temas que son bastante controvertidos, como la materia fiscal, como el pluralismo, eso por un lado, y por la otra, ya en la parte, digamos, más administrativa de la Suprema Corte.
también el papel que tendría, no sé, los institutos de la Defensoría Pública, por ejemplo. Empiezo con Defensoría. El sistema de Defensoría en la República Mexicana es muy diverso. A nivel federal, por ejemplo, la Defensoría está anidada dentro del Poder Judicial y funciona aceptablemente bien, son muy profesionales, y las últimas dos personas que han estado al frente, Netzaí Sandoval primero y Taisia Cruz Parcero actualmente, son magníficos defensores de derechos humanos, los dos. Luego, si ustedes checan la prensa, verán que también no están muy contentos el uno con la otra con el uno. Ahí hay una confrontación, pero los dos son magníficos defensores de derechos humanos, entonces está muy bien. Pero si te vas a los estados, hay mucha variedad. Hay defensorías muy bien puestas, con facultades muy claras, a veces con presupuestos decentes, pero en la inmensa mayoría de los casos no están bien organizadas y no alcanzan a ofrecer buenos servicios. Creo que en el Poder Judicial Federal, una responsabilidad de la Suprema Corte, indirecta a través del órgano de administración judicial nuevo, va a ser asegurarse que esa Defensoría Federal siga siendo fuerte, pero aparte se empiece a coordinar mejor con sus primas del sistema federal. Y ahí la Suprema Corte tendría que ser mucho más activista, menos formal. Los poderes judiciales tienen que aprender los unos de los otros y entonces hay que coordinarse y decir, a ver, en los estados donde depende del Poder Ejecutivo, ¿por qué están así y cómo funciona? Donde depende del Poder Judicial, ¿está funcionando bien o mal? Y eso tiene que llevar a una discusión y a una reforma profunda. Es un pendiente grande. Y luego, pluralismo. Hay una cosa que luego se nos olvida, y es que el régimen constitucional mexicano en sí mismo es pluralista. Piensen, es una república federal, es decir, hay 32 sociedades políticas distintas y diversas. No es lo mismo Colima que la Ciudad de México, Chihuahua, que Oaxaca. Y cada uno de los estados debería organizarse de manera independiente, con su propia legislatura, con su propio fiscal general. Pero, problema, la Corte Mexicana que está saliendo le falló a la República. Piensen ustedes que se tardaron 1 año y medio en atender y terminar de resolver el pleito sobre el gobernador tamaulipeco García de Cabeza de Vaca, cuando la Cámara de Diputados Federal lo desafuera por un delito federal, se inicia una serie de litigios a nivel de la Corte y la Corte no decide durante 1 año y medio, y entonces un gobernador muy cuestionado, nunca se resuelve su problema penal, y cuando finalmente se decide la Corte a decidir, faltaban una semana para que se fuera el gobernador. Eso es una Corte que no resolvió problemas. Otro asunto, el fiscal Uriel Carmona de Morelos tiene un problema, es el acusado de obstruir la justicia en la Ciudad de México, que es otra entidad federativa. Y ahí la discusión era, ¿hay o no hay fuero? O sea, ¿cómo funciona eso cuando una entidad acusa a un funcionario de otra entidad que son iguales? El asunto llegó a la Corte y la Corte tampoco pudo decidir y tampoco nos aclaró cómo está organizado el sistema de los fueros. Bueno, la Corte es precisamente el lugar en que ese tipo de problemas de la pluralidad mexicana tendrían que analizarse y resolverse. Y lo que ha pasado es que no hubo soluciones. Nada más los dos casos son muy ilustrativos de eso. Pero también hay otros por ahí. Problemas de límites. Chiapas y Oaxaca han estado debatiendo la cuestión de los chimalapas hace décadas, y aunque ya tenemos una resolución, lo interesante es que no ha terminado de implementarse. La Suprema Corte también tiene que decir cosas como, por ejemplo, en Tila, en un municipio chapaneco, hay un pleito entre el ejido, que es el propietario en propiedad social de todo el territorio en Tila, y el ayuntamiento, que dice, yo quiero tener un fondo legal, es decir, un espacio de propiedad pública para poder poner el ayuntamiento. Imagínense esto, o sea, hay un presidente municipal que no tiene casa en la cabecera municipal. Y la Corte también tiene el problema enfrente y no acierta a encontrar una solución que resuelva realmente el problema. ¿Por qué la Corte nos ha fallado en estas broncas de la pluralidad? Porque estaban acostumbrados nuestros ministros y ministras a resolver solo asuntos de derecho estricto, derecho civil, cómo se tiene que interpretar la posesión o los términos de un contrato. Y no habíamos estado llevando a la Corte de manera sistemática y resolviendo problemas políticos. Si ustedes lo piensan, es un poco una aberración, ¿verdad? Si la Corte no resuelve esos problemas de corte político, pues ¿para qué es uno de los poderes del Estado?
Pero lo que ocurría es que en el viejo régimen eso se resolvía de otra manera, nunca llegaban a la corte. Y ahora que empezaron a llegar a la corte, nuestros juzgadores no estaban listos para hacerlo y entonces se tardan, no toman decisiones, no profundizan. Eso es un problema. ¿Cuál sería, digamos, su perspectiva al encarar temas controvertidos como el derecho fiscal? El derecho fiscal en la justicia federal se ha encarado como si fuera una cuestión de derecho privado. Es decir, tú tienes al contribuyente que se duele, se queja de que un impuesto que se acaba de aprobar y se le acaba de cobrar es inconstitucional por las razones 1, 2, 3. Y entonces ese particular va y defiende su caso. Ahora, lo interesante es que son cuestiones tan complicadas que generaron un mercado para los abogados y abogadas fiscalistas muy sofisticado. Y la pregunta fuerte es, ¿quiénes pueden pagar ese tipo de despachos? Solamente los grandes contribuyentes. La Suprema Corte parecía ciega a ese asunto, que le llegaban una inmensa cantidad de asuntos fiscales y que la gran mayoría de esos casos fiscales que les llegaban venían respaldados por maravillosos, poderosos despachos. Fíjate, es un extraño tipo de ceguera. Están viendo que solo una clase social acude a los tribunales. Ahora, esa clase social es muy poderosa, tiene mucho dinero y por supuesto les conviene litigar porque los tamaños de la deuda fiscal que está involucrado en cada caso son muy grandes, ¿verdad? Pero la pregunta fuerte sería, ¿la Corte no debería preocuparse del resto de los litigantes? Y ahí yo les compartiría una vieja anécdota que cuando era yo estudiante de Derecho me tocó oírla de un procurador fiscal de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. El procurador fiscal estaba en una reunión y estaba discutiendo proponerle a jefatura de gobierno, en esa época era la regencia todavía, en el viejo régimen, entonces iba a proponer al regente un nuevo impuesto. Y alguna abogada le dijo, oiga, pero este impuesto es inconstitucional por esto, esto y esto. Y el procurador dice, sí, pero no se preocupe, de 100 contribuyentes que tienen que pagarlo, solo 30 se van a ir al amparo. Entonces los 70 otros ya pagaron. De los 30 que se vayan al amparo, 15 van a tener malos abogados. Entonces, esos 15 ya van a terminar pagando. Y de los 15 que nos quedan, una tercera parte va a terminar el juicio completo y son los únicos que no van a pagar. En otras palabras, 95% de los contribuyentes van a pagar un impuesto que ya sabemos que es inconstitucional. Bueno, ese es el cálculo del que está diseñando la ley antes de que se aplique y antes de que empiecen los amparos. Ahora, eso que les acabo de contar, ¿ustedes creen que no lo sabía la Suprema Corte? Entonces la pregunta es, ¿por qué el amparo solo protege a los que lo presenten? Si estos 5 que lograron llegar hasta el final, lo que provocaran fuera la declaración general de que ese impuesto es inconstitucional, estaría muy bien, ¿verdad? Pero eso nunca iba a pasar porque el Ejecutivo, pues, le va a decir a la Corte, no, no hagas esa declaración. Y por cierto, en materia fiscal, la Corte no tiene esa facultad de declararlos inconstitucionales para todos. Pero creo que debería haber sido una preocupación. Y eso por no hablar de la otra, evidente. Cuando los grandes contribuyentes se amparan y tienen adeudos fiscales gigantescos, aparece ahí otro interés que es bien importante y también está oculto a los ojos de los ministros y ministras actuales, que es los ciudadanos y ciudadanas que dejan de recibir servicios públicos porque este gran contribuyente no está pagando, ¿no deberían tener una opinión en este juicio? ¿No debería alguien hablar a su favor? Estos problemas no los ha discutido la Corte. Siguiendo este asunto de los juicios, justo hay créditos fiscales que se prolonga el juicio 10 años. Se prolongan años, años, años esas técnicas dilatorias. ¿Cree que los juicios duran lo que deberían durar? ¿O estas estrategias dilatorias, una laguna, ¿no? de las leyes? Acabas de decirlo bien, Omar, es una laguna, pero es una laguna que no se corrige porque es evidente que hay una complicidad de clase. Una cosa interesante es que nuestro sistema republicano, muy parecido al de Estados Unidos, la Suprema Corte no tiene facultad de iniciativa.
pero sí debería tener facultad de consejo, de opinar, de decirle a la legislatura cuando encuentra esas lagunas y decir, tengamos cuidado, tengamos atención, evitemos esto. Por ejemplo, en materia penal se han puesto límites cada vez más cortos. La última reforma incluye que los asuntos penales deben resolverse al más tardar en un año, de tal manera que la gente, cuando se le ha impuesto prisión preventiva, no pase más de un año de la prisión preventiva, tenga sentencia y sea declarada inocente o culpable. Pero luego hemos puesto los límites y no se cumplen. El límite del litigio en materia fiscal es más difícil de poner porque no hay nadie preso, ¿verdad? Pero hay un problema. ¿Qué incentivos puedes poner para que las cosas se acorten? Fíjate, es una cosa rara, en derecho privado, en derecho civil, cuando un litigante a lo largo de un juicio está abusando, poniendo trampas, haciendo tiempo, es decir, jugando de manera no honesta el proceso judicial, al final, si pierde el juicio, en la sentencia es probable que lo condenen a las costas. Ese es el estilo. Entonces, lo que costó el juicio, lo vas a pagar tú. Debería haber un equivalente fuerte cuando estamos en materia fiscal y estos grandes despachos, grandes empresas, lo que están haciendo es guardando el dinero que deberían haber entregado al Estado para que haya servicios y programas sociales, pero si se tardan y lo siguen haciendo tardado el proceso, deberían ir acumulando esta especie de costas. Costas. Y Claro. eso lo que hace es aumentar perdón por la repetición, el costo de ese tipo de estrategias. Las costas judiciales existen dentro del derecho privado, derecho civil y también dentro del derecho fiscal. Pero también dijo ahorita Omar una cosa bien importante, que no las has visto, que las aplican mucho, ¿verdad? Ahí hay un Justamente. problema. El problema es que los jueces federales, cuando han desarrollado sus prácticas, de pronto dependen mucho más del derecho privado tradicional, en donde el juzgador es increíblemente libre de aplicar los poderes que tiene. Entonces, por ejemplo, ahí lo que tendrías que hacer es que en materia fiscal, la condena a costas tendría que ser obligatoria. No es que el juez lo haga o no lo quiera hacer, lo tiene que hacer. E incluso la ley podría decir, si el juicio por atrasos de manera irresponsable provocados por lo que el público llama chicanadas, retrasa tiempo, más tiempo, va aumentando la costa judicial y tiene que ser obligatoria. Y eso sería el verdadero incentivo para detenerlo. Piensen ustedes en el caso que tenemos ahorita, un gran empresario de la televisión, está presentando una cantidad de recursos y voy a caricaturizar un poco la estrategia, pero tú tienes el Pleno de la Corte que está discutiendo esos recursos en materia de amparo y se reparten de manera natural entre los ministros para que los revisen y el quejoso, es decir, el gran empresario, agarra y le pone excusas o, perdón, es al revés, trata de recusar, es decir, este ministro o esta ministra no puede conocer de mi caso por tal y cual razón. Pero tarde o temprano termina recusando, es decir, oponiéndose a varios de los ministros. Si llevamos esa táctica dilatoria al absurdo, podría llegar el momento imaginable en que nadie en la corte estaría en posición de tomar una decisión, ¿verdad? Bueno, ese sería ya el exceso en la caricatura de esa táctica dilatoria, porque entonces nunca podría haber una resolución y entonces nunca va a pagar impuestos. En ese lugar es donde costas obligatorias ayudarían mucho. El abogado le tendrá que decir, es que si hago eso y cruzamos este umbral de tiempo, en automático vienen las costas judiciales en nuestra contra. Que creo, aparte, es en el otro lado, en materia penal, donde tenemos que liberar a las personas que están sin sentencia, es el otro lado. Yo siempre he hablado de la solución Hidalgo al problema de los presos injustamente, porque el padre Hidalgo un día decidió que rompan las rejas y que salgan todos los presos. ¿Por qué? Porque es injusto que estén ahí si no han tenido juicio, si no han tenido sentencia. Ahora, yo me acuerdo mucho en un debate, y eso ocurrió en el Poder Ejecutivo el sexenio pasado, donde hay un
caso concreto que se está discutiendo en una mañanera y el presidente López Obrador dice que me digan dónde firmo, toma su pluma y dice yo firmo el indulto a esta persona. Y la entonces secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero, le dice, es que usted no puede firmar el indulto porque todavía no hay sentencia. Y era un caso horrible porque la sentencia máxima que podía tener ese hombre que estaba preso preventivamente era 10 años y el asunto llevaba 13 años. Es decir, en el peor de los casos para él, si esa sentencia de 13 años hubiera ocurrido, perdón, de 10 años hubiera ocurrido, él ya estaba ahí preso extra 3 años más. Pero por el formalismo el presidente no puede soltarlo porque no hay sentencia. Ahora, ese caso podría haber sido resuelto en sede judicial, es decir, la Suprema Corte hubiera podido decir, esto es demasiado, y el juez intervenir y decir, a ver, me va a perdonar la fiscalía y me va a perdonar la defensa, que han hecho acción, defensa, han hecho muchas promociones y esto se ha complicado. Pero, en por mientras, yo no puedo sentenciar, pero este señor ya cruzó por muchos años el límite máximo. Yo, juzgador, debería poder cerrar el caso, que se me cerrar la instrucción y agarrar y liberar. Y en el caso que estábamos diciendo, finalmente se logró resolver el asunto liberando a la persona porque era evidente que había sido torturado, etcétera. Pero a lo que voy es, la persona juzgadora a nivel federal le ha faltado valentía para tomar decisiones que nuestra sociedad calificaría obviamente de políticas. O sea, tomar una decisión como la que acabo de decir es una decisión política, pero se necesita ser valiente. Si tú estás viendo una injusticia flagrante, la juzgadora y el juzgador tendrían que tomar una actitud activista en favor de los derechos humanos. Está eso muy interesante, ¿no? O sea, cómo se percibe lo que es político, ¿no? Ojo, y los abogados somos gente rara, ¿eh? Porque, a ver, hay una idea de que la política es mala, que es convenenciera, que está llena de ambición, que es un sentimiento feo. Entonces la gente no quiere ser política porque no quiere parecer ambiciosa, parecer convenenciera. Y en el gremio de los abogados nos cuidamos de eso diciendo, la ley es un conjunto de normas que están bien hechas, cada día las estamos haciendo mejor, por lo tanto es una especie de aritmética judicial. Si usted tiene un tipo penal y ocurre un hecho y está adecuado al tipo, entonces el resultado es que se tiene que aplicar tal sanción. Entonces, parecería que es una fórmula. E incluso hay abogados y abogadas y que se les llama de filosofía jurídica analítica, hacen fórmulas, ¿sí? Entonces, hay esa pretensión de que el derecho es una especie de aritmética. Eso es un escape. El derecho es confrontación de intereses sociales diversos con interpretaciones opuestas del mismo derecho. Y los jueces tienen que tomar una decisión para un lado o para el otro. Por eso es una tarea difícil. Y la jueza, el juez tendrían que ser valientes y saber que con los datos que tienen enfrente tienen que tomar una decisión. Y la tienen que tomar en público de la gente y frente a una sociedad que los va a estar criticando. Les recuerdo el caso del juez penal mexiquense en un caso de violencia de género contra una niña de 3, 4 años, donde el juez toma la decisión que hay que liberar al presunto agresor porque la niña no pudo decir exactamente a qué horas ocurrió la agresión. ¿Cómo nos enteramos de ese asunto? Porque la madre de la niña, que sí tiene acceso al video de la audiencia donde se toma esa decisión y se libera al presunto agresor, ese video lo pone en redes sociales y causó muchísima indignación, porque no es razonable, ¿verdad? Que a una niña que todavía no tiene la capacidad de indicarnos con precisión hora, minuto, el lugar exacto en el cual ocurre una agresión, pedirle que haga eso. Y si no lo hace, entonces su agresor, nada más por eso, queda libre. Hay otros mecanismos que ese juez no aplicó. Ahora, ¿qué es lo que se necesita? Precisamente que el público esté viendo las cosas. Y ese juez tendrá que explicarle, y eso ya ocurrió de facto, y obviamente su prestigio disminuyó tremendamente. No sé si se vaya a presentar en una elección judicial, pero probablemente sus electores no estarían muy contentos con que él fuera electo para ese puesto. ¿Por qué? Porque vimos que no tiene un criterio razonable.
frente a la gente. Una cosa, la independencia judicial implica que los jueces son libres, pero entonces significa que deben ser valientes para tomar decisiones. Y lo que ocurre es que luego se toman decisiones solo formalistas. Pensemos en la inmensa cantidad de juicios que ni siquiera se abren a juicio porque se encuentran excusas. Por ejemplo, ahorita estamos todavía en espera de ver qué ocurre con un asunto bien interesante. En San Luis Potosí, unos compañeros y compañeras convencieron en un momento dado al ayuntamiento de la ciudad que pusiera una regla taurina muy interesante, que es, puede haber corridas de toros, pero no se permite la entrada a menores de edad, porque sería un atentado para el libre desarrollo de la personalidad, es un espectáculo violento que no debe permitirse para menores de edad. Hay un litigio. Los padres de familia dicen que ellos tienen derecho a llevar a sus hijos a ver la fiesta brava y la matazón. El asunto llega a los tribunales y hay un momento en segunda instancia donde se cuestiona a quienes presentaron la propuesta original, es decir, la prohibición de que asistan los niños, diciendo, no son padres de familia, como el otro lado, solamente son una asociación civil y por lo tanto no tienen interés jurídico. Y es una cosa bien interesante. Muchas veces los jueces se lavan las manos de un asunto diciendo, esta persona que está demandando o se presenta al juicio no tiene interés jurídico. Y entonces ya no discuten el caso. Ustedes no me podrán negar que es interesante. ¿Tienen los padres derecho o no a llevar a sus hijos a un espectáculo violento? ¿Hasta dónde llega la libertad de educación que sí tienen los padres? Pero el juzgador tiene ahí una tentación horrible, que es ni siquiera abrir el juicio, no aceptarlo. ¿Por qué? Porque quien presentó el amparo original es una persona moral que no tiene hijos involucrados en el asunto. ¿Me explico? Deberíamos tener muchísimas más acciones abiertas. Cualquier persona, no importa que sea padre o no sea padre, debería poder defender a los niños, ¿verdad? Y en ese sentido, doctor, ¿qué cambios de criterios cree usted que tendría que hacer la Corte de sus criterios jurisprudenciales precisamente para abrir el camino a estos jueces, a este perfil de juez o de ministro activista, e ir derribando estos formalismos que hay en el sistema jurídico? Mira, hay una idea muy vieja, antigua, viene de la etapa virreinal en toda Latinoamérica. Y sus majestades católicos, los reyes, estaban muy preocupados de que su conciencia no estuviera en peligro y no se fueran a ir al infierno, de todos tan temido, porque hubiera gente que estuviera sufriendo en prisión. Y entonces le pusieron como obligación a los miembros de sus audiencias visitar las cárceles. Y atención, la cárcel en ese periodo de nuestra historia no es lo que es ahora. La cárcel moderna es un horror, porque es universal, es un lugar de encierro generalizado. Bueno, las cárceles virreinales son mucho más primitivas, pero extrañamente un poquito más humanas. Pero la obligación de visitar las cárceles se quitó porque en el sistema mexicano la cárcel no la administra el Poder Judicial, sino el Poder Ejecutivo. Y entonces fíjense cómo estamos operando una ceguera institucional. El juez, que es el que tiene el control del juicio y que permite que defensa y fiscalía se peleen eternamente 17 años en un asunto que no debería haber tenido una sentencia mayor de 10 años, el asunto que les digo antes, el juez no dice nada y nunca tiene que ir a ver al preso. Una obligación fuerte de los juzgadores penales tendría que ser ir a ver las cosas. Tal vez no administrar la prisión, pero sí visitar de manera constante los lugares de encierro en donde se sufren las resoluciones que ellos deciden. Otro detalle interesante, leyendo acerca de un caso en Ecuador, encontré que en algunos casos del amparo en el Ecuador, por ejemplo, si un preso presenta una queja, diríamos nosotros un amparo, diciendo que sus derechos humanos están siendo violados por las malas condiciones carcelarias, el juez podría agarrar y decir, bueno, te amparo porque me demostraste esto, pero como es obvio que tú estás en una prisión y tienes otros 400 compañeros que están presos contigo, pues las condiciones son las mismas para todos, ¿verdad? Y entonces amplía la protección de amparo a todos los demás. Esa es una institución interesante, pero tú necesitas que el juez tenga sensibilidad y no hay que confiarse. Igual que en lo de las cosas, habría que hacer obligatorio que el juez vea
si hay manera de expandir los beneficios de la protección en un juicio a otras personas. Actualmente, la carga de la organización de una acción colectiva está del lado de los que piden la acción. Y el juez debería de pronto decir, es tan difícil presentar un amparo que este amparo podría beneficiar a más gente. Y en lo que sí ya tenemos legislado, acuérdense ustedes de los casos de comunidades indígenas contra mineras en Puebla, que 2 comunidades lograron llevar su caso hasta la Suprema Corte de Justicia, y ahí, como la Corte sí es y sigue siendo hoy en día un tribunal constitucional, podían amparar a las comunidades que habían dicho, esta concesión minera está mal dada, por lo tanto tiene que anularse la concesión, pero también podría haber dicho, la ley minera es inconstitucional porque no previene que haya una consulta previa de las comunidades indígenas. Y un detalle interesante, esos 2 casos llegaron en 2019-20, si mal no me acuerdo, o 2021, a la Suprema Corte, cada uno a una de las 2 salas. Y en los 2 casos, Procuraduría Agraria, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la Semarnat, ya en la administración López Obrador, presentaron amicus curiae diciéndole eso a la Corte. Corte, no solo le ves al amparo al quejoso, que nada más va a proteger a esa comunidad, o a esas 2 comunidades, porque eran 2 casos. Declara inconstitucional la ley, de tal manera que tu protección alcance a todos. Esas son prácticas que podrían generalizarse en la Corte con una Corte nueva que responda a su electorado. Para eso sirve la elección. Y eso potenciaría el elemento revolucionario plebeyo del que hablábamos al principio. Cerrando la entrevista, profesor, sobre el tema mismo de las elecciones, ¿cómo ha visto usted el papel del INE? A ver, el INE tiene, hay que reconocerlo, un reto inmenso, porque esta es una elección sin ayudas de memoria. Las elecciones donde hay partidos políticos, al final de cuentas, tú te organizas con el color incluso y se organiza el electorado. También el INE fiscaliza mucho más sencillamente a no más de 10 o 12 partidos. Es más, y cuando están en coalición son menos todavía, y entonces la fiscalización se hace a entidades grandes. En cambio ahora, cada candidato y cada candidata es un ente fiscalizable. Es mucho más complicado, eso hay que reconocerlo. Y por ejemplo, en materia de debates está complicadísimo que hubiera debates en cada uno. Nada más en la Suprema Corte son 64 o 68 personas candidatas. Pero, más allá de las dificultades, con todo respeto, el INE es una burocracia muy profesional y muy capaz de enfrentar las broncas. Y la demostración son esos acuerdos que tú estás mencionando. A cada rato los están sacando. Sin embargo, de pronto parecería que en el INE hay una parte de la burocracia que dice, este es un reto y vamos a sacarlo bien. Ahí hay un espíritu de cuerpo muy bien, muy bueno. Ojo, esta decisión de en esta elección, en la casilla, no vamos a contar los votos, es una buena decisión, es razonable. Ahora sí, no puedo creerlo, estoy diciendo lo mismo que Luis Carlos Ugalde en una entrevista por otro lado. Pero sí, tiene razón él, porque es una realidad. Pedirle a los funcionarios de casilla que cuenten con tantos candidatos y hagan el discernimiento de los números está imposible. Entonces se va a hacer a nivel distrital. También van a estar los ciudadanos ahí presentes. También va a estar una burocracia muchísimo más preparada y más profesional. Entonces, yo no lo veo mal. Entonces, hay partes del INE que están haciendo que funcione bien, pero hay otras que uno luego no entiende. Por ejemplo, hay algunas partes de la fiscalización que parecería que están hechas para ir retrasando o haciéndole difícil la vida a los candidatos. Creo, por decirlo muy sencillo, que se mezclan 2 dichos populares mexicanos. Uno es aquel que dice, pues si quiere usted azul celeste, que le cueste. Entonces, un poco la actitud, el lado más derechoso o oscuro de la burocracia del INE es, ustedes quieren una elección donde no debería haber habido elección por lo que decíamos al principio. Los más tradicionalistas dicen el Poder Judicial no debería elegirse. Entonces, quieres una elección, entonces te la vamos a hacer difícil, ¿sí? Y entonces la actitud que tenemos de pronto es, lo que pasa es que esta regla está hecha para que nos cuerne el toro, que es el otro dicho popular. Y ahí yo tengo confianza en que lo que va a terminar imperando es la profesionalidad del INE como conjunto. Y otra cosa importante,
Como esta es una elección donde no hay partidos, paradójicamente las reglas más restrictivas de el INE, por ejemplo, yo no puedo en un acto de campaña hablar a favor o en contra de nadie más que de los que sean candidatos. Y esto no dice, pero ¿por qué son tan quisquillosos? Porque quieren evitar que juguemos candidatas o candidatos en planilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque la planilla es una especie de máscara a través de la cual se pueden meter los partidos. Y todos estamos de acuerdo que los partidos no deberían meterse en esta elección, ¿verdad? Entonces, esa regla parece que es para que nos cuerne el toro, pero produce una cosa bien interesante. Estamos obligando a la ciudadanía a ir a ver los perfiles de cada quien. Ojo, y el lado luminoso del INE pone una página muy sencilla de acceder, le picas al nombre de cada candidata o de cada candidato y aparece mínimo el currículum y las redes sociales. Luego uno dice, ¿es muy malo que sea nada más en redes sociales la campaña? Más o menos, porque las redes sociales las va a revisar una pequeña minoría de la población, pero esa pequeña minoría de la población después va a contar en su barrio y en su colonia. Y eso es precisamente la razón por la que alguien, a quien no deberíamos mencionar, dijo que eran benditas las redes sociales. Porque la red social electrónica es una manifestación moderna de lo que antes era corre, ve y dile, corre la voz y la organización normal popular. Si tú le quitas a los partidos, le quitas la parte más horrible del asunto, ¿verdad? De que pueden ser manipulados y entonces hay candidatos oficiales. No, yo creo que no va a haber eso. Yo creo que la gente va a discernir con mucha atención qué personas les dan más confianza para un trabajo muy difícil, que es ser jueza o ser juez. Entonces, hay que tener confianza. Les puedo comentar una experiencia que tuve en una reunión con ciudadanas y ciudadanos. Uno de los más veteranos, viejitos que estaban ahí, de repente se levanta y dice, ¿quién iba a decir, compañeros, cuando estábamos apenas tomando la tierra y luchando por nuestra vivienda, que 40 años después, 50 años después íbamos a estar eligiendo jueces? Y lo decía con satisfacción, Sí. con entusiasmo, pero también con asombro, porque no terminaba de entender todas las distintas clases de jueces que iban a poder elegir. Entonces, ahora, a sus 80 años, ese viejito estaba entusiasmado, porque este es el acto revolucionario. Tú metes al pueblo y el pueblo no es tonto, aprovecha las oportunidades. Entonces, creo que vamos bien. Ahora sí que pase lo que pase, ya es ganancia. Ya para cerrar la entrevista teníamos una pregunta ya más personal. Háblanos de un libro que te haya gustado mucho en derecho y uno que te haya gustado ya sea en filosofía o en literatura, que te gustaría recomendar y que crees que podría ser importante para la función jurisdiccional. Hay un libro muy de abogados, von Jhering me parece que es. El título se llama La lucha por el derecho. Es un autor alemán muy, muy viejo que antes de todos los formalismos decía, lo que tenemos que hacer es recordar que la gente lucha por sus derechos y utiliza el texto de la ley para pelear entre ellos. Entonces, la lucha por el derecho es la lucha de reclamos. Y el juez, el defensor, el fiscal, el abogado que acompaña a cada una de las partes tiene que saber eso. El derecho no es una cosa perpetua, fija, que nunca cambia. Eso te diría La lucha por el derecho, ese libro, para derecho. Y en literatura hay uno que es todavía más interesante y es literatura fantástica. Miguel Ende, La historia interminable. Pero no nada más la película, que nada más pusieron la mitad del libro en la película. En la segunda parte del libro hay un momento donde el héroe se encuentra con el viejo de la montaña que está escribiendo la historia. Es un símbolo. Ese viejo no es un viejo, no es Dios que está escribiendo la historia. Es todos nosotros estamos escribiendo la historia todo el tiempo. Y la historia interminable es la que pasa cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, está viviendo su vida con los otros en colectivo, creando una historia interminable. Ojo, por eso la literatura es permanente. Podemos leer una historia y una aventura vivida y luego escrita en China hace 2000 años, o creo que fue hace 1700, no, como 4700 años en Troya, no importa dónde, y nos sigue pareciendo interesante porque son los seres humanos escribiendo su propia historia. Ese tipo de cosas nos recuerdan que no hay nada escrito. Otra vez,
no hay un derecho fijo, permanente, aburrido para siempre. Es decir, nunca vas a tener un juzgador, un tribunal mecánico. Mete usted todos los datos de su caso y sale una sentencia en automático. No, todo el tiempo vamos a estar enojados, discutiendo y peleándonos de por qué el juez tomó esa decisión, por qué la jueza no pudo haber hecho otra cosa. Y de eso se trata. Por eso, fíjense, en estas Américas, los radicales liberales en Estados Unidos, en Canadá, en México, siempre dijeron, hay que elegir a los jueces, hay que tener jurados populares, hay que dejar que la gente discuta. Es una vieja un viejo debate, pues. Gracias, profesor. Nos dio mucho gusto entrevistarlo, un gusto conocerlo, echar sus respuestas. Yo les agradezco. No sé si se valga que diga el número que me tocó en la boleta. Claro, sí, claro. Es el número 36. Y ojalá mucha gente participe.